Bueno, del tema, digamos, el tema principal del que veníamos a hablar, que es el maquis, los maquis. Los maquis, en verdad, ¿Qué nos cuenta usted? Lo que yo cuento es que los maquis, la mayoría, eran fugitivos del franquismo. Porque como eran de izquierda y eran de eso, entonces le andaban con cuello y los apoderaban. Y por eso estaban en la tierra. Y después se agregaron algunos que no habían estado ni de la guerra ni nada, y se pegaron a los maquis, ¿verdad? ¿Sabes? Porque eso iban, pero atrincados como pudieran. ¿Sabes? Eran muy pocos, pero algunos hubo. Y otros que eran, como oyen ustedes, como los todos un maquis. ¿Sabes? El abuelo de este lo mataron los maquis, porque cogieron la familia para robarlo y luego dieron el dinero y lo mataron, los maquis. ¿Sabes? Que ya tuve el hombre de la belleza era buenísimo, pero como el abuelo tenía fama de mala paga, entonces cuando se le van a dar hijos, pues no pudieron recoger dinero, no sé, pues ya era chico también, y lo mataron. Bueno, pues hoy no vamos a lo que tenemos esta cámara, cuando quiero salir una tarea para allá donde estaba joven, cuando veo una piedra de caer, y salió rodando y me cayó casi en los pies. Y me paré y era un rojo, un maquinero que lo había tirado para que yo me parara para hablar conmigo. Hoy, y entonces me dijo, dile a mi padre que nos debe de comer. Hemos dicho que tenía los señores y padres llevó alguna vez en aquellos días. Papá, yo seguí y dije, oh, no. Ay, me dice, tú eso, de abejo y te viene y te vas para tu casa. Y otro día salí por la mañana ya muy tempranito, que estaba armando un horno. ¿Tú sabes lo que es los hornos de carbón? Bueno, pues estaba armando un horno cuando de me encuentro 4 o 5 rojos que me estaban esperando en el horno, pues ya había armado allí antes con la boca, ya quería antes iba a armar más. Me encuentro los rojos allí. El río que va ganando, ay, pues mira, ahora te puedes, y deja tu padre de comer. Ah, porque también esa de un tabaco. Me acuerdo todos los días que uno sacó una jerecilla del estanco, el más amarillo. Está el tabaco bueno de libertad. Y yo ya la doy. Papá, que me acuerdo que sacó la cajetilla que está y dijo, mira lo que has presentado aquí. Porque yo un tabaco también. Mira lo que has presentado aquí. Y tiró la cajetilla. Luego que fuera. Papá, que dije, mira, vaya y a tu padre que nos debe de comer a las 7 o antes, que era de la casa para atrás. Y tú te dirás, más o no, la gracia por ahí porque puede capar 2 pesas. 2 pesas me voy a decidir, y ahí lo vende, lo dice que está para esto. Y le digo, no, y ya no lo di nada aquel día. Aquel día mucho. Pero esa gente de la mayoría era jovencito de la guerra civil, porque eran de izquierda, a ver uno había necio y otros no, y por eso estaban en la tierra a la mayoría. Pero era un delito ayudarlo, ¿no?
Ayudarlo es un Sí, delito, ¿no? ayudarle en un delito, ¿sabes? Que entonces, en mi caso tuvieron un tiroteo, los maquis y la Guardia Civil. Sí. Sí, ¿eh? Ya no sé, porque llegaron los dos por la tarde y se fueron allí para arriba. Y ahora unos perros que tenían empezaron a ladrar porque la Guardia Civil por el otro lado de las cosas que tenían y los perros ladraron también y ellos no se escaparon. Así que fuera a lo que dijeron, pues eso. Pero así vinieron, como ya te cogió, a tomarse lo que era, y salían a tiro los guardias formaron un tiroteo uno de ellas. Que a un guardia lo mataron porque tenía un tajo por delante y la bala aquí en el tajo. Se llama la guardia, pero el tajo un poquito más, cortador, y lo botaron. ¿Sabes? Y así se pasó, ¿verdad? ¿Sabes? Es decir, que la relación de vosotros que estabais en el campo habitualmente con esta gente era bastante continua, ¿no? O sea, que muchos Joder, días que hay tantos. los habitantes se encontraban con ellos. Sí, ¿eh? Ujú. Yo no eso nunca porque de cada está del todo como eso lo llevaba a comer, porque la mía de no llevar. ¿Sabes? Y entonces ya donde no la voy a decir que no fuéramos de ahí. Entonces viene a hacer muchos destacamentos de Guardia Civil. ¿Sabes? Y allí pusieron uno en la regancilla que decía, y allí nos fuimos nosotros. Ya está más cerca de la Guardia Civil. Y ya no nos pasó nada a ninguno. Ahora, nosotros pasábamos el día con todos los perros, nos creíamos que eran los rojos. Claro, que ustedes estaban en medio, tenían a la Guardia Civil por un lado y a los maquis por el La otro. Guardia Civil estaba en el Entonces, claro, destacamento que tenían. Entonces pusieron ahí arriba de la sociedad montones de destacamentos. Y ya pusieron en la garantía de otro en la Gráfica, otro en Sanona. Y así como así que se dio, nos fuimos de Guardia Civil. Para perseguir a los rojos. sí, había un control fuerte sobre, ¿Eh? que había un control fuerte sobre ellos, ¿verdad? Hombre, En un intento de acabar con ellos hasta que acabaron. sí, entonces aquella época creo que se pasó mucho para Francia, de los máquinas. Y también que el papaje, que no sé por qué, allí no le daban a sentar. Hubo pescadores con lanzas de pesca que ellos tenían perras y los ponían en tajes. ¿Sabes? Era, decía la gente, por aquello de quién era, yo no sé, la gente en Marruecos. Sí, La gente en Marruecos. Ujú. Y no mudé una cosa, yo decía, oye, claro, tiene que existir. Pero entonces no sé por qué, así no lo dejaban. Y los pescadores, había pescadores que yo les tenían perras y los ponían allí, de ir a pescar. Bueno, y el tío llega a pescar, pero el robo, cuando estaba robo, se lo volvió a pescar, de verdad. Costaba 3.000 pesetas. ¿Cómo? Que costaba 3.000 pesetas, ¿En qué? 3.000, para que pasarlo desde aquí a Ah, Tánger. ya eso lo Sí. que costaba. Es que en Tánger había una parte francesa, Sí. de la ciudad, era francesa. Sí. Entonces allí podían entrar. Como si se fueran a Francia, lo mismo, pero más cerquita. Ah, Estaba pero más cerquita. muchos bajaban por los Pirineos, Sí, pero para Francia, claro. bastante. Sí, pero Tánger está para... Yo me acuerdo de un sargento con un sargento que, ya te digo, yo soy de la quinta de 50. Y tenemos un sargento allí que había estado en la guerra. Sí. Ustedes saben lo que es el Tibidabo, por si no van a dudar. Y allí en la montaña que dice que había montones de guerreristas huyendo de Francia. De estos que se más o menos perseguían. Y le tiraban bombas y le tiraban, ¿tú crees? Y mujeres que venían con niños, y el niño tenía que hacer llevar una cebolla y un algo. ¿Sabes? Y hubo mujeres, buena gente que vivían por allí, y las recogían y las amparaban. ¿Sabes? Que esa gente después, a esas mujeres le dieron como un premio por lo que hicieron. ¿Sabes? Y otra cosa que pasó, que mucha gente no sabe que cuando llegan a la frontera de Francia, se encontraron cerca, que no se podía entrar. ¿Sabes? Le pasaban mucho por alto, claro, los Pirineos es una montaña imponente.
Y por ahí se bajaban mucho para unos juegos, como decía. Ahí fueron mucho a parar a Rusia. Pero aquí, pues, a Rusia. ¿Sabes? Que Rusia era comunista. Y será todo así. ¿Sabes? Y los maquis que mantenían relación con vosotros en el campo, ¿eran siempre los mismos o cambiaban continuamente? Hombre, según la partida donde nosotros vivíamos, la partida que estuviera por allí, era la que llegaba. Ahí había más de una partida. Pero vosotros no sabíais cómo se llamaban ni nada. No, Ah, ellos daban muchas actividades. Era lo que quería comer. ya, como- ¿Sabes? Pero no robaban, lo pedían. Hombre, el que tenía, porque mi gente tenía un poquillo más comida, ¿verdad? A la gente no le quitaron nada. No. Las comidas que no las pagaban, ¿no? Se las quisieron pagar, Sí. pero mi gente no quiso cobrar nada, nunca. ¿Sabes? Por mi gente, Por miedo, ¿cómo? por miedo no lo No, es porque no, ¿para qué? Entonces querían 2 euros para que nunca le cobraron nada a los maquis, ni a nadie. A ellos lo cobraban, porque entonces hubo una época también que no sé por qué había muchísimos contrabandistas de verdad, que esos no eran del partido ni nada, no trabajadores, y salían recos de leche de Gibraltar con tabaco. Yo en mi casa, pues yo estaba perseguido de por la Guardia Civil. Y en mi casa que vivía unos sitios que decían que era jodido gallego, estaba yo muy justo. Y allí llegaban muchos y escondidos de la casa, pues hacían, estaban en el día, porque ellos casi trabajaban de noche. Y venía y mi gente les hacía de comer. Pero vamos, esto no tenía derecho, tú ves, por darle de comer pagado, sin pagar a los contrabandistas. Eso no tenía derecho. Ellos estaban perseguidos por el contrabando. Ya. Ellos no eran del partido ni nada. Sí. Entonces, en esto ganaban un chico de dinero. Y el contrabando, no, dinero que no es. El tío que salvaba una carga de tabaco, cogía unas cargas para los que se ganaban entonces, Ya. que no se ganaban ni 12. Y ellos ganaban 20 duros, eran multimillonarios. ¿Sabes? Claro, pero ellos se ayudaban entre sí, los contrabandistas y los maquis No, no colaboraban. no. ¿No? Que yo sepa. Hombre, había algunos entre tantos. Podía haber algunos, pero que no, esto de relación de unos con otros. ¿Sabes? Además, los contrabandistas casi siempre eran buena gente. Vamos, que eran buenos, ¿verdad? Entonces, como había un poco de trabajo y se ganaba un poco, que cogía, salvaba una carga de un caballo, Ya. se ganaba un perral. ¿Sabes? Y otros apuestas también, mochileros, pues decíamos. Sí. Pero Y por la- y la- amparo, ¿eh? La gente del campo, ¿cómo consideraba a los maquis? ¿Como buenas personas o No. como criminales? Es que les hacía daño por fuera, o no lo quería. ¿Eh? A mi gente no dice nunca nada. Ya. ¿Sabes? Hombre, porque mi padre como no dio cuenta ni nunca nada. Pero digo yo que la gente del campo los consideraba bandoleros, los consideraba... Hombre, sabía que lo mandó y todo eso. No, Pero mi gente como aquí tenía un poco cadena, o yo lo robaron, le dieron nada. Que le dieron, tuvieron que darle comer a mí y ya está, alguna vez. ¿Sabes? Aquellos fueron los tiempos muy malos. Claro. Es que los rojos estuvieron enfrente del picajello Sí, y se comieron la comida que tenía la familia para ellos. sí. Y al otro, en la Argentina había muchas plantas, había muchas huertas. Y como fuera ahí a recoger plantas, fue a la Argentina y dio cuenta, se lo dio en secreto al cabo. Que el cabo le decía el cabo Durán. Y entonces el cabo Durán dice, pues
Mañana noche van a ir a los escuetos o a las carboneras. Y mandó el cabo ese. Ese hombre se fue acá a los escuetos. Y vivía allí José Ruiz. El abuelo de Leonardo, ¿saben ustedes quién es, no? No, pero... Sí, es el que era maestro de escuela. Sí, yo sí sé quién es. El abuelo de Leonardo vivía allí. Y a las carboneras mandó los otros 3 guardias civiles. Porque el cabo sabía que un sitio y otro iban a ir a comer. Y entonces, ¿sabes? Pues llegaron allí y le dijeron a mi padre que le tienen que hacer comer. Y hay un chaparro que, por cierto, se ha perdido, que era una cosa de gordo de chaparro, y allí metieron 3. Y otros 2 o 3 habían enfrente que habían unos taitos, que no hace mucho estaban todavía las balas en el tajo. Los 3 atinaban los dedos de puta. Tenían buena puntería, ¿no? Mire, pero como, Venían de hacer la guerra y tal, porque tenían experiencia. ¿no? y además eso tenían mosquetones. Yo los que vi tenían mosquetones, que es el mosquetón que teníamos cuando hacíamos las cosas, usted lo sabe, ¿no? Sí, sí. Porque esos eran judíos de la guerra, por lo que fuera. ¿Y los grupos eran muy grandes, los grupos que se movían ahí? O sea, De 5 o 6 tíos. 5 o 6 eran las... Sí. Y esa vez que tuvieron que ir a todas las carboneras, a la otra mañana en el Cuervo, en el convento del Cuervo, había un hombre que le decía el cuco. Por aquí donde tuve un hijo del cuquillo que le dije. A las 6 de la mañana estaban de las carboneras en el convento del Cuervo. Todos la noche andando para ir allí. Y eran 6 tíos. Porque ellos se movían normalmente de noche, ¿no? De noche. De noche se movían y de día estaban quietos. De día estaban todavía escondidos por ahí. Ya, Sí. ya. Sí, hombre. Eran unos tiempos que eso tenía castaña. Y le voy a hacer la misma pregunta que he hecho a su compañero. No, que es mi hermano. Que es tu hermano, vale. Es tu hermano. Entonces, ¿qué consideración tenía la gente con respecto a ellos? ¿Los consideraban malas personas a los maquis? Por lo tanto, Sí. eran malas personas. Sí, Y por menos un petido mataban a uno, los mataban. pues mis suegros lo Los mataron. mataron a sus hijos. Y fue, y ya que todavía está mi cuñado, que es pobrecillo, es un hombre ya muertísimo, no sé si usted lo conoce. No, no. Y él estaba con su padre en las alcantarillas de las cosas. Sí. Y él estaba con el padre y se quería ir con el padre. Y entonces lo dejaron con un hombre que había que eran cargados las cosas. Y todavía se acuerda por que ya no lo vio más, al padre. Ya. Sí. ¿Y por qué lo mataron? Porque dieron cuenta y no pueden llevar el dinero. Ya. Y entonces lo mataron. ¿Pero lo habían secuestrado? Y ahí lo tuvieron secuestrado. Lo tuvieron Y ahí secuestrado. lo mataron en el Pilar Nava. Y no llevaron el rescate, el dinero de rescate y lo mataron. Hombre, no ve que había guardias civiles por todas partes. Que no pudieron pagar porque la Guardia Civil estaba No ahí. pudieron pagar Ya. a él. Y claro, al no poder pagar, pues para hacer usted lo mataron. Ya. Sí, hombre. Pues mataron a otro alcalde que le decían Pedro Ropero. Se lo mataron también por eso. También, pues, Y ese era una gente, y me perdone. Sí. ¿Y estos tenían alguna actividad política? Porque en un principio es un movimiento político, no son, No, es digamos, que son la eso resistencia antifranquista. Eso era judío de eso de Franco. Porque Franco bien vivo que todos los buenos cogiendo le cortaron el pescuezo. A eso voy yo, pero ya, como ellos eran, digamos, gente de izquierda, bueno, eran Que por o eso anarquistas, comunistas y tal, ellos intentaban hacer alguna labor política, es decir, cuando hablaban con los rancheros, como ustedes y eso, ¿hablaban de política o simplemente iban a lo que iban y ya está? El armamento de ellos, porque tú tenías armamento. Era un mosquetón. El mosquetón es lo que teníamos para que haya servido para hacer la explosión. Y un mosquetón de ellos no recogen como de ahí. Eran todos judíos de la guerra por ahí, de Franco. Y por eso, a la paz que los fueron cogiendo, matados. ¿Y ustedes llegaron a conocer directamente a algunos, parece, pero con nombre? Porque, por ejemplo, algunos eran de aquí, algunos eran del pueblo, ¿no? Oye, había uno que decía el Lobato. ¿Eh? Sí, él era famoso. Ese era ahí, yo no sé por qué, de Juan la Sierra también. Ese es el Lobato ese. Sí, era un maqui. Era un... Se hizo un juego de eso. Sí.
Sí, hombre. Y otro del pueblo que reconoció también es Pedro Moya. Ese era de aquí. Y también de verlo. Esa era una partida distinta, ¿no? A la de Bernabé. Sí, El grupo de sí. Bernabé no estaba este. Claro, Este es iba que el grupo de con dos o tres por otra el parte. grupo de Bernabé vino de Málaga. Sí. Y el único que tenía de la zona era Largo Mayo, que era de Medina. Sí, bueno, Era de Alcalá Medina. también, ¿no? Largo Mayo. La Roma era de Medina, ¿eh? Sí, ¿No? Y uno de Alcalá. sí, Pedro Alcalá. Ese. Y de los barrios también había, ¿no? De los barrios. De los barrios eran caídos. No, No, pues a mí me suena. Sí, estaba Ruiz Huércano, que le decían capitán, que ese era Capitán. de Ubrique. Ubrique. No, había nacido en Jimena, pero vivía en Ubrique. Y el comandante Abrique era de Montejaque, de Málaga. Ah, Es que había Y un corredor otro era el hijo del hijo Darío, del comandante. el nombre de guerra era Darío. Otro que le decían Potaje, ¿no? Sí, Potaje. ¿Y ese de dónde era? Este no era de los... Bueno, a mí me Pues suena que alguno era de los de barrios. Potaje no tengo yo información No, del ¿de origen. dónde era? Y otro que se llamaba Caracola y tampoco Tampoco hay de sé dónde era. de dónde era. Claro, porque de muchos de ellos no hay mucha información, ¿no? Es que por ahí he visto en un artículo de Salud, que tiene lo menos 50 páginas, hay una lista de veintitantos nombres. Y ahí vienen unos pocos de los barrios. Sí, de los barrios. Claro, que es como había distintas partidas. hay un sitio en Malabrigo. Y mi hermano y yo estuvimos allí una vez rozando, que nosotros no los vimos. Y un tío mío que viviera el Guardenal y todo, que dijo después, usted no ha visto la gente de la sierra, y nosotros no. Pues todos los días han estado aquí a ver a ustedes. Y no se hicieron presentes. Y ¿no? nosotros nos dijeron presentes. Sí. Vosotros los conocíais como gente de la sierra o como rojos, ¿no? Hombre, nosotros jodíamos como rojos. Pero ¿utilizabais el nombre Maki? Hombre, nosotros a ellos nosotros sí, pero a ellos no. No. Yo digo, cuando hablabais de ellos, hablabais, Claro, de os ellos. os referíais a ellos, los rojos. los rojos ¿Y preferentemente. por qué eso era todo de la Ya, gente? ya. O sea, Maki, la palabra Maki no se empleaba para ellos. Yo creo que no. No. Porque por eso teníamos mosquetones, porque ellos, un soldado podía haber ido ejecutivo, que es un delito. Era siempre. Bueno, de hecho, algunos, aprovechando a lo mejor un permiso o lo que sea, ya no volvían luego al cuartel. Y se quedaban. No se es que quedaban el ahí. permiso no se podía traer mosquetón. No, ya, pero. Pero ellos eran de que la se misma dieron familia. caso, que se dieron caso de eso también. Que cuando tenían que incorporarse, pues no se incorporaban directamente. ¿no? Y se quedaban por ahí. ¿no? Sí, porque nosotros que vimos esa vez, ellos traían mosquetones. Sí, pues eso venían directamente del frente. Ellos venían de la guerra de Franco. Sí, hombre. Y un moquetón no adquiere así como de ellos, porque yo Bueno, en el mercado negro igual también los habría, ¿no? no sé. Sí, esta gente, entre otras cosas, los secuestros y eso eran para sacar dinero y comprar armamento. ¿no? Claro, hombre, porque munición y eso necesitaban. Y munición necesitaban también, vamos que... Sí, pero esa gente tenía. Oye, aquí había un hombre que decía Eduardo, ¿eh? Que de eso murió el hombre. que lo secuestraron 2 veces. ¿no? Y lo secuestraron y no le llevaron el dinero. Y ahí en la Alameda por ahí había una fiesta aquí, no sé qué día de fiesta. Cuando vino a ver los tenía en la espalda. Y el hombre del panicazo que le dio, Y me dio un se infarto. fue a su casa de murió. No había escuchado yo esa historia. ¿Eh? Sí, ¿te había escuchado yo esa historia? Claro, ese era el abuelo de. El abuelo del santo. ¿El santo sabe quién es? ¿Eh? ¿El santo sabe quién es? Sí, sí, Pues el abuelo del santo era ese hombre, ¿no? sí, hombre. Eduardo Pérez. ¿Eh? Sí, allí en mi casa papá vive un hijo para mí que estaba casado con María Ruiz. ¿No? Un hijo de María Ruiz, Un hijo es el que yo digo. Sí, es vive el ahí santo. por la paz. Entonces, esos guardias que estaban en los destacamentos, los guardias civiles Sí. que estaban en los destacamentos, tenían una Bueno. relación muy directa con vosotros, por eso usted se acuerda de su nombre. Claro, claro. ¿Y qué hacían ellos durante todos los días? Ellos iban a mi casa por ahí, allí, si era el almuerzo, allí almorzaban. Y ahora llegaban a otro rancho y allí merendaban. Y los hombres, claro, eran los que nos protegían. Ya Todo el mundo todo el mundo- ellos no tenían, a ellos no les procuraba el Estado, digamos, el gobierno, no les procuraba alimentos.
Pero se lo dabais vosotros. No sé, eso, vivía en la Argantilla y ellos comían en los tientos en Estudillo. Y ellos ahí, yo creo que le llevaban la comida también. Sí, O sea, que les mantenían. la materia. Sí, sí. Sí. Sí, hombre, había unos pocos destacamentos por ahí. Que uno lo veía en la Argantilla, la Argama había otro. Y para dormir y eso, ¿dónde estaban? ¿Dónde dormían ellos? En las casas allí, En las casas mismas, de los ranchos, ¿no? de los ranchos. Allí en los de Antonio había una casa muy grandísima, que aquello es un montón de piedra hoy. Yo no sé ni por qué. Ya. Y aquello andaba todo de calle, allí tenían ellos la parada en la Guardia Civil. Sí, hombre. ¿Le procuraban unas habitaciones allí? Y otra vez en el Castaño, que ya ves, cuando mi suegro lo mataron, el destacamento estaba enfrentito. Lo mataron en el primer cámara, lo mataron. ¿Y usted presenció alguna vez algún tiroteo entre los maquis y la Guardia Civil? Donde nosotros vivíamos. ¿Y en la misma casa? Es que había ese chaparro, ese chaparro, yo no sé por qué se ha perdido. Y ya eran muy gordos y se metieron tres. Y había unos taitos enfrente y había otros tres. Y le tiraban donde salían los tiros del guardia. Y claro, el guardia metió la cabeza por era un tao que está cortado, allí está todo bien. Está cortado y el hombre se metió atrás. Que allí está, y el muro ese estaba por detrás. Y sacó ese, iba saliendo por el... es porque mi madre hizo café. Y el café lo dejé en la calle. Allí en una candela que tenía. Y los tigres, pues nada, nos van a hacer comer. Y entonces desde el chaparro, el guardia, hombre, le digo yo, si lo hubiera dejado de salir, lo hubieran matado o lo hubiera sido, ¿no? Pero al meterle detrás del chaparro, él iba a tiro. Y le tiraban de enfrente, y el hombre, y los tiros estaban en el chaparro la mitad después. Y del enfrente le tiraban también. Y el sacón ese le pegó también los otros tiros. Pero todo en mi diablo. Pero ese metió el dedo en el gatillo, que es un avispero de él, que no tiene 24 balas o lo que es. Y todos los tiros de una vez. Uno detrás de otro. Que el guardia después el que venía entre las paredes era muy bueno. Y le riñó, porque no tenía por qué haber tirado toda la ráfaga entera. Sí, hombre. Y el cabo ese estaba enfrente de los cohetes. Y allí dice que se sintió como una ráfaga, como cuando viene el levante. Parece que va a saltar el levante y fue la ráfaga tontera que se metió de retumbar. Sí. Y a la caída de 2 noches, salen los perros ladrando, nosotros tenemos 2 perros muy grandes, muy rápidos. Y ahora a salir el guardia, uno de ellos se le escapó un tiro. Y ya los tiros, que para nosotros era que venía a matarnos. Como no le hemos comido el tiroteo de la noche antes, pues para nosotros era que venía a matarnos. Y acerté el tiro. Y entonces vino un teniente que a mí, y ustedes tenéis que ir aquí. Y tenemos que cargar los 4 o 5 que teníamos e irnos a la Argantilla, que estaba el destacamento. Y entonces Manuel Ruiz lo hizo con nosotros muy bien. Le dio a mi padre la cementera media y nos dio trabajo y ya estábamos nosotros allí, parando allí también. ¿Y vosotros qué comíais? ¿Qué es lo que comíais? Nosotros, ¿Sembrabais algo para el alimento propio? con mi padre sembraban todo ahí en Gallardo y por ahí. Pero lo que comíais, las papas, los tomates, la cebolla, lo que fuera, ¿lo sembrabais vosotros? Se criaba en el huerto. Se cría para el huerto. Sí, hombre. ¿Y el pan? El pan se iba con una fanega de trigo, se traía ahí a los alunos y te daban una fanega de harina. Y se pagaban, me pagan 3 euros, 4 ¿Por la molienda? por la molienda. Y amasábamos allí que teníamos un niño allí. Y lo hacíais vosotros allí. Pero así, o se destenera para el pan está maduro con un bombado. No es como ahora que come tiene. Pero para hacer gazpacho era bueno, ¿eh? Oye, para el gazpacho, ¿y qué es lo que comía? Lo que se comía, la comida diaria habitual, que era un gazpacho. Un gazpacho, una sopa, un potaje de garbanzo. Siempre lo mismo.
¿Y carne? Carne cuando mi padre mataba un chivo. Un chivo. Sí, eso, mi padre para eso era muy bueno. Nosotros siempre hemos tenido vacas. Ya. El día es raro, mi padre, el mejor chivo gana para y se guisaba el chivo. Y hombre, ¿Y cochino matabais? no, todos los años, Sí, no hay. todo lo grande que él podía. Eso sí. ¿Y teníais tocino y morcilla y lo que Comer dices? morcilla y la comida y ya está. No es como ahora que se llama, se cena otra cosa. Ya. Gracias a Dios. Y hombre, porque eso también tiene que hacer toda la noche la comida, con taganina, con papa o con lo que sea. Sí, hombre, Ya, ya, ya. sí. Todo está. Entonces, no sé, una de las conclusiones a las que yo llego es que los maquis se convierten en una carga, ¿no? Para la gente que tiene un rancho Oye. en la tierra, ¿no? Entre la carga por una parte de los guardias civiles que están allí medio adscritos al ranchito y por otra parte los Hombre, maquis que piden para comer, es que era delito de darle se de convierten comer. en una carga para ustedes, ¿no? Una carga. Hombre, no eran chicos, entonces no. Pero mis padres pasaron los suyos. Pero los suyos. Y vosotros, pues vamos, vosotros en aquella época estamos hablando de los años 40, 40 y tantos que teníais, sobre 20 años. Sí, yo tendría cuando 20, cuando se talló, ¿no? Claro, Bueno, sobre 20 años, ¿no? sí, Yo soy de la quinta del 55, como ya ves. de 50 a los 5 años Más joven. Menos que- que- Los años 40, yo nací en 34. Ujú. Y este nació en Pues de 29. 10 años, Sí, 10 claro, años, 12. Que ahí aguantaron hasta el 50 y algo, Bueno, ¿no? nosotros Los éramos, maquis, como éramos chicos, hasta el 50 y poco, ¿no? Porque lo de cuando trincan a Bernabé, eso es, creo que es el 49, ¿no? Sí, 49. Y yo no sé si eso es Sí, casi no, pero después tardaron 5 o 6 años más. es casi el final, pero vamos, que en un poco más y exterminarlo, sí. un poco más y que se mataron mantiene, a ¿eh? Charcú, se me parece, ¿no? ¿A quién? ¿A Bernabé? Sí, En la Atalaya. por la tarde, por Ahí en allá. Medina. Sí, Sí. sí, hombre. Bueno, nosotros éramos chicos, no teníamos la gravedad que lo tenían. Pero claro, los mayores, o lo tenían que hacer comer, o le pegaban un tiro. Sí, que para ustedes era más bien una aventura que lo que andaban por allí, pero no era la realidad como la vivían los padres, claro. Hombre, claro. Sí, Eso, porque eso es verdad. si le Ah, tenía les que tenían dar, miedo, ¿no? Bueno, ¿Eh? vuestros padres le tenían miedo a los rojos. No iba a tener. Yo de los juventud. Claro. Eso es lo que pasa, hombre. yo creo que es que ese movimiento degeneró totalmente, ¿no? Claro. Porque claro, en un principio eran luchadores, digamos, antifranquistas por mantener un poco vivo ese espíritu de izquierda, esperando que las potencias europeas, cuando acabara la guerra, les ayudara. Ese es el principio, pero después termina totalmente degenerando porque, Claro, porque es que el propio Partido Comunista los abandona. sí, claro, llega un momento Los que comunistas. que Pues desenchufan. había dos facciones principales, que eran los comunistas y los Que anarquistas. además estaban peleados entre ellos. Bernabé, como sí, siempre, bueno, sí, siempre durante la guerra, ¿no? como siempre. En la guerra se fueron peleando contra ellos, combatiéndose unos a otros. Y Pero mayormente era judío de la guerra, porque Sí. por eso teníamos moquetones. Porque había un fondo de Heibe y llevaban moquetón. O lo que fuera. Hombre, que yo puedo hasta entender que secuestren a alguien que tiene pasta para sacarle la pasta, pero que es que llegaban a un cortijo y había 4 pollos. Los 4 pollos, en vez de comerse los que los habían criado, se los comían ellos. Ellos es verdad que tenían hambre. Y la Y que comida. no tenían ya escapatoria, que no tenían, y que estaban totalmente obligados a buscarse la vida. Pero muchas veces era a costa de gente que era muy débil también, ¿no? Que no era, ellos digamos, acabaron metidos que en- no era el típico señorito que tú dices, bueno, sí, tiene que buscar 200.000 pesetas, pero el tío las busca y las paga. Pero es que los otros, si tú le quitas un chico que tiene para comerse él, pues no se lo come. Claro. Entonces, yo creo que el movimiento degeneró totalmente. Claro, es que ellos se metieron en un callejón sin salida Exactamente. y ya estaban desesperados, ¿no? En un Mm. momento de desesperación. Y algo que yo creo que ha salido antes por ahí, ¿no? Que yo creo que ahí se fueron uniendo gente que no eran Claro. gente auténtica, Claro. pero que aprovechaban. El Largomayo no era... Claro. no era- De hecho, hay casos, incluso aquí en el pueblo, de pedir dinero en nombre de, También se sin, dieron muchos casos. sin estar ese maqui, digamos, en esa historia, ¿no? Sí. Eso también se ha dado más de Se una vez. Entonces, extorsionó a mucha gente aprovechando el movimiento se fue quemando y al final pues era una cosa ya totalmente degenerada, ¿no? Claro.
Eso eran los tiempos, era. Yo creo que como David ahora no ha vivido nunca. Es la mejor época de... Yo eso lo veo. Sí, yo creo que sí, que a pesar de las dificultades que estamos pasando y todo eso, yo creo que en cualquier momento de la historia, yo creo que la gente Es que lo ha pasado aquello peor. lo que pasaba, una cosa es, si le no le daba a comer, te pegaba un tiro. Y si le daba a comer era en contra de la Guardia Civil. ¿Eh? Se habla de cientos de personas que fueron enjuiciados, que tuvieron problemas con la justicia Claro. por ayudar Sí. al maqui, ¿no? Claro, No, y ya le viene ayudabas también, obligado, ¿verdad? pero como la Guardia Civil te detectara, hubo gente en la cárcel durante meses, Claro. más de una vez, Sí. por ayudar. Pero claro, ¿qué remedio te queda, no? No había más remedio que ayudarle. Es que estaban ahí entre la espada y la pared. En Montejaque me contaron, ahora estaba presentando el libro allí, en Montejaque me contaron que mataron a dos personas por llevarle tabaco por llevarle tabaco a los maquis, Sí. la Guardia Civil o las falanges, me imagino que igual no fue la Guardia Civil, igual fue el movimiento falangista, mataron a dos personas por llevarle tabaco a los maquis. Claro, Y uno se escapó, uno se Pero es que escapó. no había más jóvenes. Bueno, uno se escapó, había tres, y uno de ellos escapó, no lo mataron, pero se fue a Francia. Ese se fue a Francia. Y ese volvió al cabo de los años y lo entrevisté yo buscando información del libro, lo entrevisté a ese hombre. Sí. Sí. Y volvió ya cuando tenía la edad de su hermano ahora, tenía ya 90 años cuando volvió. Oh. Bueno, y ya no le dieron a ustedes así. No, porque eso fue ya muchos años después. Hombre, claro. Pero a estos dos que le llevaron tabaco, dice que estaban en el pueblo y llegó un guardia civil que los conocía y le dijo, poneros ropa de abrigo que esta tarde vaya a dar un paseíto. Y ellos no interpretaron bien lo que les quiso decir. Y ellos pensaban que el hecho, la acción que habían ellos llevado a cabo no había tenido apenas repercusión, así que nadie se había enterado prácticamente de que ellos lo habían llevado al tabaco. Pero por lo visto se enteraron y lo cogieron por la tarde, se lo llevaron. Bueno, pero si tenía que llevar por todo lo menos. Claro. Yo creo que esta gente no se lo llevaron forzado, creo que eran porque eran simpatizantes, eran amigos. Sí, es que en un principio sí había más simpatizantes, luego, Claro, como yo he dicho, fue degenerando. Claro. Bueno, a mí me gustaría terminar agradeciéndole la información y el rato de charla que hemos tenido con ellos dos, que ha sido muy interesante. Y hombre, el poder hablar de estos temas con gente que lo ha vivido, yo creo que a los que nos gustan estos temas, que nos gusta la historia de la zona, pues me parece totalmente interesante. Vamos, es que yo diría que he disfrutado con vuestra charla, ¿no? Bien, yo también digo lo mismo. No quisiera despedirme sin hacer un recuerdo emocionado a Salustiano, que en condiciones normales estaría aquí hoy, porque los que lo hemos tratado, hemos sido sus amigos, lo hemos querido, pues nos sentimos un poco huérfanos, ¿no?, de su presencia. Y por otro lado también quiero decir que yo siento un poco de pudor de estar aquí, porque frente a estas personas, ¿no?, que lo han sufrido, que lo han vivido, el hecho de que yo pueda aportar una serie de datos buscados en los libros, buscados en los documentos, me parece que no tiene forma de compararse, ¿no?, a lo que es la sabiduría de No sé de la qué, experiencia. por aquí había uno que llevaba comida a la gente de la tierra y lo cogieron todo porque llevaba mucha comida y la pagaba. No sabemos quién era, mi hermano lo sabe. Yo no sé quién fue. Bueno, pues eso, yo también he disfrutado, y me parece interesante que este testimonio de estas personas que lo vivieron quede plasmado para la posteridad, para los que vengan después y quieran saber algo de Hombre, claro. Y por supuesto un recuerdo pasado, que en su blog hay unos cuantos artículos dedicados a este tema, y que desde luego si eso hubiera estado aquí seguro hoy vamos compartiendo este rato, así que lo compartimos con él. Es que eran unos tiempos
si te pedían la comida, la gente la hacía y no la daba, te pegaba un tiro y te mataba. Y si no, y si le daba la comida, Terminaba pues la era un cárcel. delito para la Guardia Civil. Claro. Está cogido entre dos fuegos. Y es que era una cosa que no había más remedio. Tito, un día leyendo un libro, leí la frase de un escritor portugués, creo que se llama José Saramago, que dijo que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque lo que empieza por el olvido se termina en la indiferencia. Esa frase me hizo reflexionar sobre lo que ha vivido, lo que ha pasado en nuestra familia, porque en nuestra familia hemos visto cómo en estos 75 años atrás tú directamente sufriste un hecho muy traumático, que seguro que has tenido en algún momento intención de exponerlo y de manifestarlo a los que estaban a tu lado. Pero yo, como directamente, he visto como mi madre, cada vez que se hablaba de ese tema, era imposible de explicarnos algo, porque nosotros, los nietos, también nos hacemos preguntas y tenemos, en cierta medida, derecho a saber qué es lo que ocurrió. Todo este tiempo, 75 años, incluso el otro día, cuando te comenté el hecho de venir aquí, me dijiste que era la primera vez que hablaba de ese tema, de lo que te ocurrió a ti. Bueno, de esto no lo ha hablado nadie nunca, porque ni me han preguntado, ni yo he querido sacar esto por ninguna parte. Y yo lo que sé, normalmente es que me lo han contado. Porque tu abuelo, a la mañana, digamos, es que me cuentan muchas cosas Mi abuelo por mi parte paterna, ¿no? a la mañana, de hecho, tu abuelo más. Y hombre, porque él vivió también algo en su casa de estas cosas. Y él me ha contado mucho. Y el día 6 de agosto de 1945, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ese día, no sé qué día es, qué es, porque de verdad que te lo he dicho. Porque le estaba sacando bolsa la carretilla. Y entonces estaba mi padre con ellos. Cuando llegaron luego, y opa. Entonces tú estabas en la Argantilla, ¿y cuántos años tenía tu Tito? Yo tenía 3 años y meses. Y yo nací en el día 1 de abril y esto fue en agosto. ¿Y qué estabais sacando Estaban sacando bolsa en la finca que tenía. en la finca que tiene tu padre, ¿no? ¿Y abuelo que era? ¿El propietario de la finca o algo? Mi abuelo era el propietario de la finca, mi abuelo. Pero la finca estaba a nombre de tu abuelo. Y llegaron estos señores, por decirlo de alguna manera, Eso, por ser educados en ese momento, ¿y qué es lo que ocurrió? Cuando llegaron, lo visto, preguntaron que quién era el dueño. Lo que yo no me acuerdo que mi abuelo estaba allí, yo creo que estaba. Los que vieron que el dueño era mi padre. Entonces cogieron y fue el Barcelona. Y me cae que mi abuelo estaba allí porque yo escuchaba algo de que mi abuelo lo decía, que se lo llevaran ahí y dejaran ahí puesto. Y finalmente se llevaron a Manuel Correro Gil, que era mi abuelo y tu padre, ¿no? Era mi padre, claro. Y a mí yo no sé por qué. Me dijeron que o me callaba o me retiraba o si no me mataban a mí también. Esa no me ocurrió. Porque tú, como un crío de 3 años, como un crío cualquiera de 3 años,
que ve su padre que tiene un peligro inminente. Yo no sabía el peligro que era entonces, porque... Pero tú detectarías que algo no iba bien, ¿no? Con la Exacto. situación que vivía, Claro. que reflejaban los... Hombre, al ver un poco de TV con escopeta o fusiles, no sé lo que llevaba, no era normal. Y se lo llevaron en aquel momento y a ti, ¿cómo quedaste tú? ¿Qué quedaste allí o alguien te acompañó a casa? A mí me cogió el que me bautizó, no rezaba como padrino, pero él fue el que me bautizó, que era uno de aquí de Canavieja que le decían Andrés el Pito. No sé si lo habrás escuchado alguna vez, me decían Andresillo el Pito. Entonces él se me cogió y me llevó a la casa. No, que yo lo sé que fue porque él me lo ha dicho después. ¿Y Andresillo el Pito, como tú le llamas, te contó algo concreto de lo que pasó a ti? No, él no me contó, él lo que me contó que me cogió y me llevó a la casa. Lo demás lo había visto yo ya. Y yo ya de ahí para adelante ya no... ¿Y después qué pasó? ¿Pidieron un rescate por abuelo? ¿Sabes la cantidad que Claro, pidieron? pidieron un rescate, pero... Y por lo visto hicieron lo que hacen todos los secuestradores, que no avisen a la Guardia Civil. Pero un vecino ha visto a la Guardia Civil del tirón. Y ya mi abuelo no lo dejaban de moverse. Porque tu abuelo y mi bisabuelo, a su vez, ¿cómo le llamaban? Mi abuelo, Sí. el disco correo. ¿Y él tenía posibilidades de conseguir esa cantidad de dinero o la que le...? Pues claro, el animal tenía muchísimo dinero. Pero también era lo mismo que avisó a la Guardia Civil, avisó a donde mi abuelo iba a ir por el dinero y dijo que no se lo dieran. Que entonces, tanto por... Mi abuelo recogió el dinero, pero ahora los civiles no lo dejaban de ir con el dinero para... ¿Y quién le prestó ese dinero? Yo creo que fue una señora que había aquí todavía que le decía Antonita la Carne. Creo que fue ella. Y entonces, a raíz de tener conocimiento en la Guardia Civil de que se había producido un secuestro, y me imagino que lo que entonces se llamaban correrías de las patrullas a pie y eso, ¿sería más intensa por la zona o establecían más controles? Yo no sé, yo desde que mi abuelo lo tenían vigilado, lo que me han contado a mí. Lo tenían vigilado porque hasta ellos, si mi abuelo iba con los tíos, para ir ellos detrás. Pero no lo dejaron. ¿Hay algún vecino que viera a los secuestradores Diego Peña. con abuelos? Diego Peña. ¿Y qué pasó en la casa de Diego Peña? Allí fueron a comer y yo escuché decir que le tuvieron que matar los pollos. Diego Peña los emborrachó para que mi padre se pudiera escapar, pero ya estaría que no podía, porque no sé los días que llevaría ya sin comer ni sin nada, tal, que no se escapó. ¿Y Diego Peña qué te contó? No, Diego Peña no me lo haya buscado nada de él. Pero Diego Peña no es el padre del Diego Peña que vive No, actualmente. Diego Peña es viejo, yo llevo hace 75 años de esto. Que los niños estos que hay ahora, el Diego Peña, que era el mayor que aquí, era un crío. Y después, finalmente, ¿tú sabes lo que pasó? Hombre, yo finalmente sé que lo mataron y ya está. ¿Y se sabe quién fue? Porque si eran varios secuestradores, No, eso no lo tengo. no se llegó a esclarecer cuál fue el que ejecutó. No. Yo sé que nos mataron ahí en un pilar de las Navas, un pilar de las Navas un poquito más para allá. Eso que es el término municipal de los barrios, ¿no? Lo que se llama la Reserva Castaña. Se llama las Navas. Porque la gente las Navas. Y
y no sé. Y después con los secuestradores, ¿qué es lo que pasó? Saber, en fin, que... Los secuestradores, yo he escuchado que los cogieron, los mataron, a menos uno que se escapó. No sé quién es tampoco. ¿Tú Sí, no sí. sabes cuál fue el que se escapó? No. Uno que dicen que se escapó y se fue al extranjero, pero no, ni idea. Y esa circunstancia, ¿cómo ha influido después de quedarte sin padre con 3 años? ¿Cómo ha influido después a lo largo de la familia? Porque vosotros, ¿cuántos hermanos eres? Nosotros somos 5, los de octubre más. Incluso abuela estaba embarazada de... Éramos 4, embarazada de la chica. Y después eso, económicamente, ¿cómo se reflejó en la familia? Hombre, económicamente mi abuelo le compró una casa a mi madre en los barrios. Y le montaron una tienda. Pero claro, la tienda que no daba casi nada. Y entonces pues, teníamos aquí en la garantía, estaban mi tía Catalina y el marido y los tíos, estaban ahí con los bichos que nosotros teníamos, cochinos y las vacas. Y entonces nos llamaron que sabían ir y habían dejado los bichos abandonados. Y nos tuvimos que venir ya nosotros, mi madre, a la garantía. Y ahí hemos estado hasta que ya os hicisteis mayores, ¿no? hasta que fuimos mayores. Bueno, yo hasta que me casé y me fui. Okay. Y ese hecho traumático en la familia afectó de alguna forma Hombre, individualmente. Yo creo que esto afectó más que nada a mi hermana Dolores y a tu madre, que eran algo mayor que yo. La otra, uno no había nacido y la otra tenía 1 año y pico. ¿Y algunos de tus hermanos o de tus hermanas tuvieron fueron, por decirlo de alguna manera, adoptadas temporalmente por otra persona o algo por las circunstancias económicas? No, por las circunstancias económicas no, pero mi hermana Pata se fue con una tía mía, pero lejana, una tal Juana Correa. Y no sé, tuvo 2 años o 3 años, estuvo con ella, que mi madre dijo, a recoger a niña. Y ya no hubo más, ya no fueron más ninguna. ¿Tú crees que si mi madre supiera lo que yo estoy haciendo, se enfadaría conmigo? Y bastante. Pero, ¿y tú estás de acuerdo en lo que estamos haciendo? Yo entiendo que... Yo que después de decirte que sí, me arrepentí ya que, pero Iván, llamo aquí pronto. No me gusta de tocar estos temas. Pero la generación de ahora tenemos que saber lo que ha pasado en nuestro pueblo, porque hace 75 años se secuestraba, se extorsionaba y se mataba, aquí, en Benelux. Pero vamos, no sobre todo para que aprendamos de esos errores. No sé yo si con un doliente como yo nos más. Lo que queremos es que tú, lo que has tenido, por decirlo de alguna manera, ahí oculto hasta ahora, que te exprese, que Sí, pero se sabe que cuesta trabajo expresarlo, ¿no? ya. Ok, bueno, yo creo que hemos terminado ya, ¿eh?
con María Mateo, que fue testigo de algún acontecimiento relacionado con el maquis, y podemos empezar pues con que nos cuente a grosso modo cuál fue su experiencia en la relación con el maquis. Pues mi experiencia fue, yo tendría, eso sería sobre 47, o sea, yo tendría 12 o 13 años como mucho. Cuando esto pasó, que estábamos, mi padre estaba en el cortijo de la Herumbrosa y entonces estábamos allí al cuidado del cortijo, mi padre, y de los animales que tenían. Y Eduardo Pérez, que era el que ellos iban a secuestrar, pues resulta que se iba todos los días a Benalú, pero volvía otra vez a su cortijo. No quería quedarse en Benalú. Y ellos lo estaban acechando desde arriba, de un monte que está allí más arriba, y lo estaban acechando, y estábamos en el corral arreglando los chivitos para que venían las madres a darle de mamar, y entonces vimos dos hombres corriendo y el perro ladrando, el perro de nosotros, ladrando muchísimo. Dos hombres corriendo mucho y no sabíamos lo que era. Y al rato lo vimos con Eduardo en el burro montado, uno detrás con una vara dándole al burro y el otro de cabresto ya al burro. Lo llevaron allí junto al corral, la puerta, lo soltaron y lo bajaron, y ya bajó mi hermano que estaba recogiendo las cabras y mi padre, y se quedaron hablando con ellos, que no sé, yo me fui hacia la casa, y entro yo por la mitad del camino del corral a la casa, se aproximó uno, me alcanzó uno de ellos, uno de los maquis, y me dice, hola Rubita, y me dio con una varita que llevaba en la mano, me dio en la cabeza, así, pero poquito a poco, como, bueno, sin importancia. Y después, pues, a mí me pareció guapísimo, era muy guapo, el muchacho era alto, rubio, joven. Ya llegó él antes que yo al cortijo, y cuando yo llegué a la casa estaban ya registrando, los demás estaban registrando todo lo que había allí. Estaba mi padre, mi madre, mi hermana, mi abuela, estaban allí, y mi hermana estaba temblando mucho, la mayor, porque ella le lavaba la ropa a los guardias civiles y la tenía tendida en el huerto y le daba miedo que lo fueran a decirle algo ellos. Y estaba temblando y le preguntó él, dice, ¿por qué tiembla? Que a ti no te va a pasar nada. Y dice, no, es que yo quiero recoger la ropa que la tengo tendida, ¿puedo ir? Y dice, sí, puede ir, mujer. Y entonces ella fue, recogió la ropa, la recogió en una sábana para que no viera que era de la Guardia Civil, y la metió para adentro. Ellos registraron todo aquello, y después por la mañana mi padre ya le dieron el mensaje, mi padre le dieron una carta que la tenía que llevar cuando fuera de noche a la mujer de Eduardo. Y mi padre cuando fue de noche le llevó la carta, andando que tuvo que ir hasta Benalú. Y aquella mañana, muy temprano, se levantó mi padre a ver si había rastros, nos creíamos que se había llevado el burro con él, pero nos encontramos que el burro estaba allí comiendo a la vera de un arroyo, y el aparejo del burro lo habían echado en el arroyo, estaba allí medio en el agua, lo habían tirado, y ellos se irían en la noche. Y aquella noche había también una fiesta que hacían en el campo, en una de estos frente a la Herrumbrosa había una finca que era de los de Espina, de Cristóbal Espina y Ramón Espina, que se llamaban. Y había una fiesta y ellos obligaron a mis hermanos, a los dos mayores, a que tenían que ir a la fiesta y no demostrar nada, que estuvieran callados y que no demostraran. Mi hermana no quería ir, pero tuvo que ir. Y ya está, ya no supimos más nada, hasta que ya al tiempo lo tuvieron un montón de días, y después hasta un día apareció Eduardo, lo habían soltado, porque él le dijo que sus hijos no le iban a buscar dinero, que tenía que ir. Entonces se lo dejaron libre para que fuera a buscar dinero, y llegó allí el pobre llorando muchísimo. Total, mi padre lo llevó a Benalú y ya se quedó en su casa. Pero cuentan, que ya esto no lo sé yo, se lo cuentan, de que hubo un entierro, y el hombre por lo visto fue al entierro y por lo visto se quedó impresionado y ya no habló más, se le quitó el habla,
y creen que es que vio a alguno de ellos, de los maquis, en el entierro, seguramente, porque el hombre murió y no pudo hablar. Y yo qué sé, ya de ahí, de ese tema, ya yo no sé más nada. Ya lo otro era anteriormente, sí, me pasó que tendría yo unos 5 o 6 años, si acaso. Me imagino, sería eso fue en la Gargantilla, que también robaron a un vecino nuestro, lo secuestraron, se lo llevaron. Y aquello fue horroroso, pues yo no se me olvida de ver la familia toda llorando, tirada en el suelo. Nunca estaban descorchando del corcho. Y allí llegaron los maquis y se lo llevaron. Y como el padre no pudo encontrar el dinero, pues a los 2 o 3 días amaneció muerto por el castaño, era. Tendió en el suelo, boca abajo, lo habían matado por la espalda. Y ya yo no sé más nada de... ¿Y no se sabe la identidad del grupo que lo hizo, de los maquis? Nadie habló nunca. A mí yo de eso no me enteré de nada. Yo lo que sé es que eso pasó con mis hermanos, que habíamos allí chicos, los más chicos, yo era mayor de los más chicos, y habíamos 4 allí. Y delante de los niños, ¿qué pasó eso? Que éramos niños todos. Mi hermana la más chica, pues ya ves, tendría unos 5 años de acá. Tendría cuando se llevaron a Eduardo. Y yo no sé. ¿Y Eduardo era el encargado? Eduardo era el dueño de la finca. Ah, el dueño de la finca. Que ellos fueron en busca de mi padre, que estaba en otro cortijo, para que se viniera ella a cuidar el cortijo, porque secuestraron antes a otro hijo de Eduardo, y lo soltaron. Y después secuestraron al padre, y también lo soltaron. ¿Y ese Eduardo cómo se llamaba? ¿El apellido cuál era? Pérez. Eduardo Pérez. Pérez. El segundo apellido no me acuerdo, no sé. Eduardo Pérez. Era Pérez, Eduardo Pérez, que todavía tiene toda su familia ahí. ¿Y vosotros, la familia que vivíais allí en una choza? No, era el cortijo de ellos. ¿En el mismo cortijo? Sí, sí. Vivieron en el cortijo de ellos, que era cortijo bien preparado, con un portón grande a la altura de la casa. Tenía portón, era un patio cerrado. Y él tenía su casa aparte y a nosotros nos dejó otra parte, porque era todo así, un cortijo bien. Bien. O sea, que vivíais en buenas condiciones. Sí, sí. ¿Teníais alimentación también buena? Sí, todo, Y... porque ya mi padre le cuidaba. Mi padre también tenía cabras y ya la juntaron con las de ellos y ya estábamos muy bien allí. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Teníais también ropa adecuada? Bueno, lo que había entonces, que no había tanto Ya, ropa. por eso. Pero vamos, lo necesario, no pasamos necesidad. No pasaba necesidad. No, estábamos muy bien. Allí en el sitio que que mi padre ha estado mejor, estoy ahí. Sí, muy bien. ¿Y el cortijo qué actividad tenía? ¿Agrícola, ganadera o...? Sí, tenía... ¿Sembraban y también tenía ganado? Sembraban y tenían vacas, tenían caballos, bastante, unos cuantos, y tenían también cabras, bastante. ¿Y cerdo? Y cerdo también, de todo bien, en el cortijo ese. Sí. O sea que este hombre tenía posibles, ¿no? Para pagar el secuestro, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo tendría, no sé lo que le pasó, cuando él dijo que sí, se lo iba a pagar, pero no sé qué le pasó, que no encontró el dinero pronto, o los bancos no se lo dieron, no sé lo que pasó, que no se lo dieron a la fecha que le dijeron ellos. Y se quedó y se murió y ya. Se murió, se impresionó, se le fue el habla primero, se quedó impresionado. Y eso, claro, creen que ha sido por algo así. Claro. Y entonces fueron 2 los autores del secuestro. Los que lo secuestraron. Los que lo secuestraron, yo vi a 2. Yo me quedé, uno había adentro registrando en la casa de él. ¿En la casa de él o en la En la de él. En la de él. No le encontraron el dinero. Que después yo sé que mi padre se encontró el dinero en un sitio que era imposible de saber que estuviera allí. Y arreglando mi padre aquello lo encontró, entonces se lo llevó, que me parece que era, yo quiero recordar como 300 pesetas, no sé lo que, entonces era algún dinero de él. Y se lo llevó a la mujer de Eduardo, le llevó a mi padre el dinero que le encontró. Y ellos lo que encontraron, un monederito chico, encontraron muy poco, se lo quitaron y lo tiraron en el monedero.
registrando aquello. Pero ellos con nosotros muy bien, hasta nos dijeron, ustedes tranquilos, que no le va a pasar nada, solamente le vamos a quitar señoritos de encima unos días. Eso dijeron. Y ya está, y no, con nosotros no se portaron mal ellos, bien. Solamente venían por Eduardo. ¿Y comieron o algo? ¿O se No, daron no. alimentos? No, No, allí no cogieron nada. no cogieron nada. No, nosotros no nos pidieron nada. No. Solamente reiteraron que si había dinero y ya está, porque ya es que era muy tarde, y ya ellos, claro, estaba oscureciendo ya, pues ya empezaron, se fueron ellos, se fueron con Eduardo, y se metieron para el monte y ya nosotros no lo vimos. Y por la mañana, pues, lo que apareció fue eso, el burro y se fueron, estarían toda la noche caminando para llegar. Después por la mañana temprano, lo primero que hubo un batallón de un montón de guardias civiles, allí llamando a la puerta nuestra y ya se quedaron allí, se quedaban ya por dentro del patio y cuando llegaba alguien, pum, se ponían con las pistolas, con los fusiles, como se llaman, se ponían todos preparados por si era, pero vamos, yo no iba, no venía yo otra vez. Pero, y después fueron como si fueran a llevar el dinero, eso hicieron también una trampa de esas, 3 guardias civiles vestidos de paisano por detrás, y un guardia civil se montó en el caballo de uno de los hijos como si fuera a llevarle el dinero. Los fueron hasta un monte que ellos le dijeron donde tenían que dejar, pero no salieron. Claro, ellos verían que iban los guardias detrás. Y fue una trampa que querían hacerle, pero No picaron. no picaron. No. Y después fue cuando los soltaron. Y entonces, ¿la carta quién la llevó? Mi padre llevó la carta a la familia. A la familia. Sí, Claro. cuando le dijeron que la llevara cuando fuera de ¿Y noche. entonces la familia daría parte de la Guardia Civil? O... Seguramente. 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 No sé lo que pasó, pero yo creo que enseguida empezaron a venir guardias civiles. Y estaba un destacamento en la Gargantilla, que era donde estuvimos nosotros antes. Un destacamento de la Guardia Civil, había allí ya. Porque, claro, como pasó antes lo del otro muchacho, lo del otro se llevaron, que mataron, pues ya estaba el destacamento allí. ¿Y por eso le lavaba a tu hermana la ropa a la... Por esto, porque estaba el destacamento Estaba allí. allí. Sí. Vamos, había una montaña por medio. ¿Y pagaban por ese servicio? Sí, 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 sí. Yo, mi hermana, ellos le pagaban por lavarle la ropa. le pagaban. Claro, estaban solos ahí, Sí. pues le lavaban la ropa a mi hermana. ¿Y también comían allí y eso? ¿O... Los guardias civiles, ¿Los guardias civiles? ellos llevaban siempre comida, latas de conserva. Ellos comían allí, pero llevaban la comida. Ya. Sí, ellos llevaban siempre la comida. Nosotros no nos pidieron nunca comida. Ni vamos, ni nosotros tampoco, menos mal. Porque como vinieron pidiendo comida, después no se le podía dar No se le comida. podía dar, claro. No se le podía dar, pero imagínate que te pongan a ti una pistola delante y ponme la comida. ¿Quién te va a resistir? Claro. Pues eso ha sido una experiencia que hemos tenido. Vamos, y después muchas cosas que he escuchado, tío, aparte, pero vivirlo como eso nada más. Mi hermano sí, esta vez también estuvo porque vio el perro que se metió ladrando mucho, él venía con las cabras y hay un sitio que le dicen el hoyo del arca y allí el perro con los pelos de punta ladrando mucho, una cosa muy rara. Y mi hermano decía que es raro, te creía que había un bicho allí o algo. Pero mi hermano le dio miedo porque era chico también. Y se vino para abajo, le dio a las cabras liebres y se vino para el copa. Sí. Y entonces fue cuando salieron, Estaban escondidos allí. estaban allí escondidos. Claro. Y entonces cuando vieron de venir Eduardo, cuando ellos salieron corriendo a cogerlo. Pues así era. ¿Y lo cogieron a punta de pistola? No, yo creo que no. No. Porque Eduardo era una persona ya mayor. Sí. Y no, yo creo que no puso resistencia. Uno venía dándole palos detrás al burro y el otro con el cabresto y Eduardo montado. Eso lo vimos nosotros estupendamente. Bien. Ya, o sea, que lo había capturado un poco más allá, ¿no? Del Sí, partido. porque aquello eso fue en las lomillas que se llaman, no sé si tú sabrás, las lomillas. Hay así que hasta que asoma el cerrito y ya lo vieron, desde allí lo vieron ellos desde arriba con los anteojos. Que llevaban Sí. prismáticos. Ellos. Exactamente, que sí, ellos llevaban. Sí. Y entonces, cuando ellos bajaron 2, pero ellos hicieron así con un pañuelo y yo creo que bajaron más, lo que es que a la casa no fueron más. Ya. Había más,
porque bajaron con las escopetas, porque los que iban corriendo llevaban escopetas. Ellos lo han armado, los creo que No, iban corriendo a cogerlos sin nada. Por eso nosotros no sabíamos. Porque Eduardo corrió entonces cuando, o no. No, Eduardo no hizo nada. Los otros Eduardo, para acercarse a él, ¿no? Para darle alcance, corrieron, ¿no? el momento de llegar, ellos a Eduardo no lo vimos, porque hay un cerro por delante. Ya. No lo vimos cuando ya venía asomando por el cerro. Pero creo que Eduardo no hizo resistencia ninguna, porque ¿qué iba a hacer? Con un burro montado que venía él y dos hombres que venían que sabía él tampoco lo que eran. Ya. Y después cuando vino Eduardo, el pobre, llorando, cuando los soltaron, llegó antes que nada al cortijo y se abrazó a nosotros llorando, me acuerdo de bien bien, porque de la emoción que tenía, que lo habían soltado. Pues porque ¿cuántos días te llevó con ellos? Pues yo no sé, pero unos cuantos días, 3 o 4 días sería. Sí. Si no 2 días, creo yo con él. Estaría con ellos hasta que él dijo que los soltaran porque no, los hijos no iban a encontrar el dinero. Y al final no encontraron. ¿Y los hijos intentaron buscar dinero o eso Pues no no lo lo sé? sé, No sé. ya eso no lo sé yo. Estarían, a lo mejor estarían buscándolo. ¿Haciendo algún tipo de gestión o algo? Algo estarían haciendo y tampoco él lo pudo encontrar rápido. Pues no sé, lo que pasó ya esto no lo sé yo. Porque ya esto no lo dijeron ellos ni, no sé. Aunque eso es. Es que pedían mucho dinero por los rescates. Pedían Ya mucho. ves, pedían más de la cuenta. Sí. Bueno, y a mi marido también, que tendría unos 12 años, también esto fue también al comienzo, se escapó con 3 en un caballo. También porque la finca del Cuervo, el San José del Cuervo, donde está el convento, no sé si ustedes lo conocen, Sí. algunos, bueno, ellos sí lo conocen. Y entonces mi suegro era el dueño de las fincas, también venían a secuestrarlo. Eso es contable, no lo he visto. Porque yo no conocía entonces ni a mi marido, era chico. Y entonces estaban en un arroyo apostados los maquis y pasando mi suegro con un caballo y iban 3 montados. Mi marido delante que lo llevaba ahí, mi suegro en medio y otro hombre que iban para coger la valenciana en la carretera para Algeciras. Y entonces le dieron el alta, le pusieron y mi suegro en vez de pararse le metió la espuela al caballo. Salió corriendo, un caballo que tenía muy bueno, corriendo, y como era una cuestecita así, pues ya seguía, se tapó y empezaron a dispararle, pero gracias a Dios no le dieron. Escapó mi suegro de mí. Mi suegro también tuvieron también otra cosa que también pasó. Pero eso fue mucho antes de lo de Eduardo. Sí. Pues eso total, muchas cosas que te enteraba una, pero que ya vivirlo como viví yo a veces, no, ninguno. Porque lo vivimos todo, que lo vimos nosotros. ¿no? Entonces, a partir de ese momento del secuestro, cogeríais mucho miedo, ¿no? A la Pues sí. situación, a los maquis, ¿no? Aunque, a la represalia de aunque la decía que guerrilla. no nos asustáramos, pero sí. Pero claro. Pero sí. Claro. Y además como se llevaron a Eduardo, nosotros queríamos mucho a Eduardo, era muy buena gente. Y estaba con nosotros allí siempre. Y nada, ellos muy bien, ella con nosotros, no tienen miedo, pero mi hermana la mayor tendría 18 años por ahí, eso temblaba. La cagaba la ropa. La cagaba la ropa, Ella veía el miedo más que yo, al fin y al cabo tampoco me dio tanto miedo. Porque a mí, yo vi un hombre normal y Que te trató amablemente, ¿no? me trató amablemente, solamente me dio con la varita así en me dio en la cabeza. ¿Viste, Rubita? Lo que me dijo, ya está. Y siguió andando, corriendo, andando, un hombre, pero joven, eran jóvenes. Aunque eso es lo que yo puedo contar, ya yo no sabía más nada de ellos. A mí una cosa que me llama la atención del tema de Eduardo es la fijación que tenían con esta familia, porque a él lo secuestraron 2 veces, Miguel, al hijo también lo a secuestraron. Miguel, sí. Es decir, yo no sé si era porque realmente tenían poder económico y veían que podían sacar de ahí, Yo o creo no que sé sí. por qué razón Hombre, poder tanta económico- fijación. Poder económico deberían tener. Ya, pero es que la petición, por ejemplo, una de las veces, bueno, por el hijo creo que le pedían 100.000 pesetas, que sería una cifra más o menos importante en la época, y por él la segunda vez pidieron 200.000 pesetas, que luego ya como se murió y eso me imagino que no llegaría No, yo ni creo a, que ni no. a pagarla. Claro, pero- a los Eso ya no lo calabaceros, pagaron. a los calabaceros de Medina le pidieron 300.000.
300.000, que era un dinero. Pero digo que eso era una cantidad importante. Y reunieron la mitad. Sí, sí. Reunieron la mitad, 150.000, y con eso los dos Sí, normalmente aceptaban rebajitas, claro. Sí. Pero los tíos tenían miedo, porque cuando fueron en busca de mi padre para que se viniera allí, porque tenían miedo. Claro. Fuera a pasar esto, pero Eduardo no quería. Bueno, ¿y los maquis se solían ver por allí o solamente en este caso porque iban a por él o en más ocasiones pasaban por allí? ¿Tú alguna vez Yo jamás lo he visto, los nada habías más que visto? ese día. Nada más que esa vez. Sí. Se escuchaban que habían estado aquí, que han estado allí, que han pedido comida, que pedían comida. Ajá. Yo creo que me dijeron a mí, en casa de un primo de mi padre, llegaron y le dijeron que le guisaran un chivo. Y tuvieron que guisártelo. Y después eso tenía delito. Era un plan. Eso le pasó a un primo de mi padre. Le pasó que le dio de comer. Y ahora resulta que se equivocaron de nombre. Se llamaba Juan, mi padre Manuel. Entonces fueron al otro cortijo, que ya nosotros nos habíamos ido de ese cortijo, y nos fuimos a otro y fueron a la Guardia Civil a detener a mi padre, porque le había dado de comer. Mi padre dijo, yo no, perdone usted, pero de nosotros, yo no. Dice, ¿cómo que no? Manuel Mateo Estudillo. Digo, Manuel Mateo, soy yo, Mateo Estudillo, pero yo no le he hecho, eso no lo he hecho yo, porque no han venido aquí, vamos, que no. Y entonces, ¿usted tiene un familiar que se llama igual? Y dice, sí, tengo un primo que se llama igual que yo, Manuel Mateo Estudillo. Y era hermano del que le dio la comida. Y se lo llevaron, lo tuvieron 3 meses en casa. Que tampoco tenía culpa, o sea, culpa no había ninguna, pero... Y mi padre se libró ahí de milagro. No pudo ir no fue a la cárcel de milagro, vamos, iban por él. Es que era un plan, y había que temer a la Guardia Civil y a ellos. Y de los demás casos que se producían, porque hubo más secuestros, varios más secuestros, ¿de eso se hablaba? ¿Ustedes tenían conocimiento, por ejemplo, cuando secuestraron a Pepe Santito? Ese lo secuestraron también, que vivían en Pagana. O, por ejemplo, los casos del torero, que allí también a una familia también, en 2 ocasiones también secuestraron. ¿Angelita del torero? Exactamente. ¿Esos casos Sí, se conocían? ¿La gente hablaba de eso? Sí. ¿O eso estaba ahí Y escondido? yo, un primo de mi marido, se llevaron, también fueron a secuestrar a un tío de mi hermano y mi suegro, que yo conocía a él porque había sido vecino, pero a mi suegro eso no lo conocía yo todavía. Y entonces fueron por la hija, tenía una hija de la misma edad de mi hermana, la mayor. Y entonces la hija le dijo, la madre le dijo que no dejaba de ir la hija sola. Eso que me lo han contado, eso no lo he visto. Y se fue la madre con él. Estuvo toda una noche en una cueva, dice que estuvieron también, como que a la familia de mi marido la han atacado también. Pero vamos, que yo no los conocía entonces, ninguno. Pues ellos venían de Jimena, yo no los conocía. Y esa cosa, se hablaba de otro en Alcalá, también nos enteramos, que también habían secuestrado otro en Alcalá. De los secuestros nos enterábamos siempre, de todo. Pero la imagen que teníais de ellos era de forajido. Hombre, claro, de miedo, nos daba muchísimo miedo porque, claro, cuando venían, no solamente decía que los que estábamos, a los pobres, por ejemplo, no le hacían nada, pero daba el susto. Claro, o se llevaban la comida y no se le podía dar, porque ellos tenían que comer, donde llegaban y pedían comida había que dártela. En mi casa nunca llegaron a pedir, pedían porque no nos vieron con mucha familia y de aquí poca comida. Pues nada, pues eso era. El tiempo que vivimos, que tan... Pero mira, yo realmente no sentía miedo en aquel momento. Claro. O como me habló bien y ya está. Yo quedé. Tampoco iban sin armas también, como dices. Sin armas, yo con una varita nada más. Entonces, ¿tuviste una escopeta o algo? No, así, hubiera sido más... Pero yo una varita nada más. Muy tranquilo, yo no entiendo. Como puede, está viendo que había un destacamento allí cerca, ¿cómo iban tan tranquilos? Yo creo que esta gente sabe por dónde iban los servicios de la Guardia Civil,
sabrían ellos por dónde iban. La Guardia Civil iba de casa en casa, de cortijo en cortijo, haciendo el servicio. Toda la noche. La Guardia Civil, Sí. noche y de día también. Sí. Pues salían cada uno con su servicio, yo me acuerdo, porque en la Gargantilla vivíamos junto al destacamento, vamos juntos allí. Y sabíamos nosotros, éramos chicos todos, Y desde el destacamento se movían por se toda la movían zona, ¿no? a hacer los Para tener servicios. controlado todo el territorio que les Ay, correspondía a ellos. desde Preguntando a la Gargantilla. gente, ¿no? Sí. Preguntando y ya está, preguntando ya tuve otra cosa. Pero a ellos no se dejaban ver tan fácil. Cualquiera veía, a las máquinas. Era imposible como fuera que fueran ellos a dar el atraco, o a comer, o a pedir comida, o lo que sea. Si no, no se veía. Estaban escondidos. De día, en cuevas que tendrían por ahí. Precanete. Qué vida. Yo me acuerdo, pero que yo no vi nada. Es lo que me dijeron, lo que dijeron, que el último que quedaba lo habían visto por las joyas, por las fincas de las joyas, por ahí detrás, de la Umbroza, la otra montaña que está por detrás, hay una montaña por medio, dice que hay una cueva grande, eso que me lo contaron, y ahí se refugió uno del último que quedaba y le dice que lo mataron ahí, porque se resistía a él, porque iba a la Guardia Civil a salir y él empezó a disparar. Y entonces dispararon uno y otro y lo mataron. Ahí. En una cueva que está ahí por detrás de las joyas. ¿Tú sabes dónde están las joyas? Sí, pues por ahí. Creo que yo no sé exactamente qué cueva es. Pero no se sabe ni quién era ni cómo... No, yo no... Eso es que lo dijeron. Dice, el último lo han matado ahí. Porque se resistió, se metió en la cueva, ya quedaba él solo, y ahí creo que lo mataron. Eso es lo que dijeron. Entonces, hay que ver, en plan.